En el siguiente video vamos a solucionar otro ejercicio de movimiento vertical. Ese ejercicio dice lo siguiente. Henry está jugando con su celular y en algún momento él lo lanza hacia arriba. Pues lo lanza, implica un dato de velocidad y ya nos están dando la dirección hacia arriba. Con una velocidad de 40 metros por segundo. Esta sería la velocidad inicial porque ahí comienza el movimiento. Entonces Henry tiene en su mano el celular y lo lanza hacia arriba. Entonces la dirección de la velocidad es un vector vertical positivo que me indica la velocidad inicial. ¿Listo? Y nos están dando la magnitud, que es igual a 40 metros por segundo. Pues yo puedo ir escribiendo esos datos. Entonces tenemos que la velocidad inicial como vector, vuelvo y repito, va hacia arriba, es positivo, ¿cierto? Va en dirección J con una magnitud de 40 metros sobre segundos. Con esto ya tengo armado el vector de velocidad inicial y he leído la información hasta el momento. Dice, Henry observa que tarda 6 segundos en llegar lo más alto posible. Entonces Henry lanza su celular, el celular comienza a ascender de forma vertical y cuando ya no sube más, o sea, hasta el punto más alto, su celular se va a detener y en ese lapso de tiempo, ¿cierto? El celular ha recorrido arriba un tiempo máximo de 6 segundos. ¿Listo? Ese sería el punto más alto. ¿Qué nos preguntan? ¿Qué tan alto llega el celular de Henry? Entonces nosotros sabemos, antes de identificar ese dato, que en un movimiento vertical aparece automáticamente la gravedad, que es un vector de aceleración, el cual siempre va hacia abajo y de forma negativa, el cual escrito de forma vectorial es de la siguiente forma. Menos 9,8 en dirección J y unidades de metros sobre segundo al cuadrado. Menos porque la gravedad va hacia abajo, va totalmente vertical, la dirección es J, y como estamos trabajando en la Tierra, trabajamos con el valor de 9,8 y unidades de metros sobre segundo al cuadrado porque es una aceleración. Entonces ya tengo la gravedad, tengo el tiempo incluso para el ejercicio, que el tiempo es igual a 6 segundos. Y nos falta identificar qué tan alto, ¿cierto? Ese alto lo van a indicar con los vectores de posición, ya sea inicial o final. Entonces, para poder identificar los vectores de posición, nosotros debemos ubicar un sistema de referencia. Por lo general, vuelvo y repito, la estrategia siempre es ubicar el sistema de referencia en el punto más bajo del gráfico. En este caso, sería acá, donde se encuentra el objeto. Y ponerlo en alguna posición del objeto, pues para que alguna de las ecuaciones o variables se vuelva a cero. Entonces, marco mi sistema de referencia, X y Y. Digamos que este puede ser considerado para mí el suelo, el punto más bajo del gráfico, ¿cierto? Como el celular comienza a moverse desde acá y lo ubico sobre el origen de coordenadas, el punto, ¿cierto? Ese es el punto cero. Yo puedo decir que como comienza el movimiento de ahí, ahí me va a indicar la posición inicial del objeto, el vector de posición inicial. Como el objeto está ubicado en el origen de coordenadas, la posición inicial es igual a 0 en J. Trabajo en J porque es un movimiento vertical y todo el movimiento se hace en dirección J. Entonces me quedaría 0 en J y unidades de metros. Y el punto más alto sería una nueva posición. Recuerden que los vectores posición se miden desde el origen, su cola, y su cabeza termina donde se encuentra el objeto. La cabeza debe terminar en el punto más alto o en la nueva posición del objeto. Entonces trazo ese vector, le hago la cabeza a la flecha, y este punto de acá arriba me va a indicar, o este vector en negro me va a indicar la posición final del celular. ¿Listo? Que yo lo puedo interpretar en mis datos, esa posición final va a ser igual a la posición más alta del celular. O la posición final a la que logró llegar el celular con la velocidad con la que Henry impulsa el celular. Entonces serían los datos que yo he extraído de mi enunciado. Pues procedemos a solucionarlo. Entonces, solución.
Entonces recuerden que tenemos un juego de 3 o 2 ecuaciones para nosotros, más específico, para el movimiento de caída libre, movimiento vertical. ¿Y con cuál ecuación trabajamos? Pues depende de los datos. Entonces vamos que tenemos datos de posición, utilizamos la primera fórmula que nosotros ya vimos, que es la ecuación de la posición dependiente del tiempo, y eso nos daría lo siguiente. Entonces, utilizo esa ecuación. Posición final, vector de posición final, es igual al vector de posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración, en este caso sería de la aceleración gravitacional, o sea, de la gravedad, por el tiempo al cuadrado en unidades de metros. ¿Por qué en metros? Porque la ecuación de posición final es la que está despejada. Y observemos que todos los datos están en un sistema de unidades. Metros sobre segundos, metros sobre segundo al cuadrado, segundos, metros. No debo hacer ninguna conversión antes de sustituir en la fórmula. Entonces, el siguiente paso es sustituir nuestros datos. Sustituir los datos. ¿Cómo nos quedaría? Posición final. Entonces, la posición final es la que yo quiero calcular, no la conozco, me queda indicada, el vector de posición final es igual al vector de posición inicial, vimos que el vector de posición inicial es 0, que sería 0 en J, ¿cierto? O lo elimino automáticamente de la fórmula, puedo escribir así, 0 en J, o como la posición inicial es 0, se elimina ese término, se cancela, y no lo escribo acá, esto para ahorrar tiempo y escritura. ¿Quién sigue ahora? Velocidad inicial. La velocidad inicial, dijimos que era el vector de 40 en J, lo escribo, como es un vector lo escribo dentro de paréntesis, ya reemplacé la velocidad inicial, reemplazo ahora el tiempo nos dice el ejercicio que es de 6 segundos, lo reemplazo los 6 segundos, ¿cierto? Sigue ahora el signo más, viene el 1 medio, lo escribo, viene ahora la gravedad, como la gravedad es un vector, lo escribo dentro de paréntesis, la gravedad ya la conozco, que es de menos 9,8 en J, cierro paréntesis y viene el tiempo. Pues abro paréntesis y el tiempo sería el mismo, 6 segundos. Pero en la fórmula está al cuadrado. Recuerden que el tiempo es el mismo en todas las variables t que aparezcan en la fórmula. Y nos hacen falta las unidades. Entonces el siguiente paso pues es realizar los respectivos paréntesis, las respectivas operaciones. Sería simplificar o destruir los paréntesis. Destruir los paréntesis. ¿Qué es realizar las respectivas operaciones? Productos, divisiones, etc. Entonces nos quedaría operando nosotros que R final va a ser igual a lo siguiente. Entonces nos daría más por más, multiplicamos este término, sería 40 por el 6, eso nos daría 240 en J, ¿cierto? Y voy a operar los siguientes datos. Voy a operar el 1 medio por el menos 9,8. Nos daría más por menos, daría menos. Llevo el más de la formulita. O sea, lo que hago es meter el 1 medio dentro de este paréntesis. A multiplicar. Nos daría menos 9,8 por 1 medio, que eso nos da menos 4,9. Cierro el paréntesis en dirección J. No nos olvide el vector dirección. Y cierro el paréntesis. Y ahora leo el 6 al cuadrado. Tengo que hacer todo en simultáneo. Del 6 al cuadrado se nos da en 36. Y eso estaría en unidades de metros. Lo estoy haciendo por pasos, ¿vale? Igual ustedes lo pueden hacer de forma directa. Multiplicar el 1 medio por el menos 9,8 por el 6 al cuadrado y eso les daría ahí una segunda. Pero como lo estoy haciendo por pasos, sigo este procedimiento. Continúo solucionando, que es simplificar. Se nos queda que el vector de posición final queda igual. El 240 va en J, ¿cierto? No lo hago nada y opero primero esos términos. Nos daría menos por más, nos daría menos y opero en la calculadora el 4,9 menos 4,9 que es la aceleración por el 36. Y eso nos daría a nosotros menos 176,4 en J y unidades de metros. Y observen que ya tengo dos vectores en J, los cuales los puedo sumar para simplificar y obtener un solo vector. Y ese vector sería el vector de posición final,
y es igual a ¿cuánto nos daría? 240 menos 176.4 y eso nos daría igual a 63,6 metros. 63,6 metros. Perdón, en dirección J. 63,6 positivo en dirección J y unidades de metros. ¿Qué es el vector de posición final que nos indicaba? La posición más alta del celular, que también se puede responder qué tan alto, que era la pregunta número 1, ¿cierto? ¿Qué tan alto llega el celular? Pregunta número 1. Entonces, podríamos decir que la altura máxima, ¿cierto? La posición más alta del celular es de 63,6 J sobre metros. ¿Listo? Esa sería la posición más alta. Pero como están preguntando la altura, por lo general la altura es un escalar, ¿cierto? Que se puede interpretar como la distancia, en este caso, que ¿de quién? Del vector posición final. Entonces, la altura para mí, h, es igual a la distancia, que en este caso sería del vector de posición final. Y recuerden que la distancia es la magnitud de un vector, en este caso el vector de posición final. Lo que hago es sacarle la magnitud a este dato, ¿cierto? Al vector 63,6 en J, lo elevo al cuadrado, lo saco a la raíz, y de forma rápida nos daría que la altura, sea h, es igual a 63,6 metros. Entonces sería la altura máxima del celular que alcanza el celular. Altura máxima que alcanza el celular. Y listo, eso era todo para el primer inciso. Listo, que el cual nos preguntaban qué tan alto llega el celular. Entonces ahora vamos a responder el segundo inciso. En el segundo inciso nos dicen cuál es la velocidad en el punto más alto y la velocidad a los 3 segundos. Entonces vamos a responder esas preguntas. Entonces tenemos el siguiente procedimiento. Entonces, segundo punto, velocidad final, ¿cierto? En el punto más alto. Entonces nosotros de teoría, de movimiento vertical, sabemos que a medida que el celular comienza a subir, él va perdiendo velocidad y en el punto más alto él se va a detener, no se va a mover más, parte en el punto final. No se va a mover más, implica esto que la velocidad final es de cero. Si no es de cero, él sigue subiendo. ¿Listo? Entonces, esa primera pregunta yo la puedo responder sin necesidad de solucionar ningún ejercicio. La velocidad final, digamos, le puedo decir que a los 6 segundos, que es el tiempo máximo, ¿cierto? Que se puede subir, es igual a 0 metros sobre segundos en dirección J, porque iba hacia arriba, ¿cierto? Sería la velocidad final a los 6 segundos, ¿cierto? Porque el cuerpo, en este caso el celular, no sigue subiendo, es decir, se detiene. Y eso sucede en un movimiento vertical hacia arriba en el punto más alto. ¿Listo? Entonces ya lo calculé en el punto más alto. Nos queda ahora por calcular, igual si ustedes lo verifican allá con la formulita de velocidad final, reemplazan el tiempo de 6 segundos, nos tiene que dar 6 o cercanamente a 6, perdón, nos tiene que dar 0 o cercanamente a 0. ¿Por qué digo cercanamente? Por los decimales que en algún momento yo pude haber omitido, pero en realidad nos tiene que dar el mismo valor. Entonces, vamos a reemplazar o calcular ahora la velocidad final, pero cuando el tiempo es de 3 segundos, que es la otra parte del ejercicio, a los 3 segundos.
¿Por qué uso la fórmula de velocidad final? Porque esta formulita me permite calcular la velocidad del objeto, ¿cierto? En cualquier instante de tiempo, ya sea en el punto más alto, que eran los 6 segundos, o la velocidad a los 3 segundos. Entonces, la formulita de velocidad final, recuérdenla ya, que es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración, pero como es un movimiento de caída libre o vertical, la reemplazo por la gravedad y eso va por el tiempo. Como tengo despejada la velocidad, las unidades son de metros sobre segundos y ya me queda a mí por calcular los datos. Entonces recuerden que ya teniendo la fórmula, el paso a seguir es sustituir los datos, entonces la velocidad final va a ser igual a ¿quién? Velocidad inicial. Y la velocidad inicial es igual a 40 en J, como es un vector, lo escribo dentro de paréntesis, ¿cierto? Después viene el signo más de la fórmula, reemplazo la gravedad que la conozco, que es de menos 9,8 en dirección J, y esto lo multiplico por el tiempo. ¿Cuál tiempo? En este caso es el de 3 segundos, porque me están pidiendo la velocidad en ese tiempo. Reemplazo el 3 y toda esta ecuación mantiene las mismas unidades, nos darían metros sobre segundos. Voy a seguir simplificando las operaciones. Eso me daría que la velocidad final es igual a 40 en J, quito el paréntesis, y hago la siguiente operación. Nos daría menos por más, nos daría menos, y 9,8 por 3, destruye ese paréntesis haciendo ese producto, nos daría 29,4. Menos 29,4 en dirección J y unidades de metros sobre segundos. Tengo dos vectores en J, los puedo sumar y simplificar, eso me daría la siguiente resultado. Entonces, velocidad final es igual a ¿quién? A 40 menos 29,4. ¿Listo? Eso nos daría 10,6. Velocidad final es igual a 10,6 positivo en dirección J, unidades de metros sobre segundos. Y esta sería la velocidad final o la velocidad a los 3 segundos. Velocidad, ¿cierto? Cuando el tiempo es de 3 segundos. Y eso sería todo el ejercicio. ¿Listo? Ahí lo puedo hacer para 1 segundo, 2 segundos, etcétera, hasta 6 máximo. Incluso lo puedo hacer para un tiempo mayor a 6. ¿Qué pasaría después de 6 segundos? Como el celular ya subió el punto máximo, él ahora lo que hace es volver a caer por acción de la gravedad. Entonces, si yo reemplazo en esa fórmula un ejemplo 7 o 8, lo más probable es que la velocidad me dé negativa y ese menos que interpretan que el objeto ahora está es cayendo, devolviéndose al centro de la Tierra. Observen que el dato me dio positivo, me indica que el cuerpo todavía sigue subiendo la velocidad, pero observen que el magnitud es mucho más pequeño que la velocidad inicial. La velocidad inicial era de 40, que era lo lógico. El celular está frenando, está perdiendo velocidad y está desacelerando. Eso sería todo para el ejercicio de Henry y su celular. Es un ejercicio de caída libre.